A esta hora de la mañana vamos a saludar al experto petrolero que siempre lo estamos molestando. Me refiero al doctor Luis Calero, que como siempre es muy amable para atendernos. Y queremos tratar con él la producción, en primer lugar la producción de petróleo acá en el país, su evolución y luego pues la comercialización. Doctor Calero, buenos días. Gracias por atender aquí esta comparecencia en Caché, Noticias y Opinión. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo en estudios y obviamente a la audiencia de esta prestigiosa emisora. Como siempre a las órdenes, es un gusto, no es ninguna molestia y estamos para conversar lo que ustedes requieran. Mire, el tema de la producción, y siempre hay que tomarlo con pinzas, hemos reiterado que la producción no es cuestión de decretos, no es un tema de buena voluntad. Existen condiciones geológicas, existen procesos naturales y obviamente que existe la parte económica, la decisión respecto de las inversiones. Y siempre será bueno recordar a nuestros amigos oyentes que la producción va declinando naturalmente. Es decir, conforme se va extrayendo el petróleo, la producción va decayendo. Hay una tasa nuestra de declinación posiblemente del orden del, promedio de un 6%, es decir, cada año va decayendo. Entonces, solo para mantener el nivel de producción actual es necesario invertir para recuperar esa pérdida natural. Y la pérdida natural va porque los yacimientos de petróleo, el petróleo no es renovable, es finito, tiene un límite la producción, la extracción de petróleo. ¿Sí? Entonces, y además las condiciones naturales del yacimiento, la presión que se necesita desde adentro, de abajo para que fluya el petróleo, de igual manera va declinando, va cayendo. Entonces, solo para mantener una producción estable, pongamos 500,000 barriles diarios, es necesario invertir para recuperar la producción que se va perdiendo naturalmente. Con mayor razón, si se pretende incrementar la producción. Asumamos que si la producción decae 30,000 barriles y queremos nosotros aumentar 20,000, entonces los esfuerzos, las inversiones tienen que estar orientados a 50,000 barriles, 30,000 para reponer la declinación y 20,000 para el incremento. La mañana 8 minutos, el doctor Luis Calero, mi compañero, el licenciado Carlos Julio Zacoto, tiene inquietudes para usted. Doctor Calero, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Entonces, partiendo de ese análisis, ¿resultaría una quimera la intención del gobierno nacional de que en 4 años la producción petrolera sea de 1 millón de barriles al día? Nosotros nos hemos mantenido en una media, en teoría, de 500,000 al día, pero eso incluso ha decaído en los últimos meses y hay evidencia de sobra sobre este tema. De hecho, el presidente Guillermo Lasso había dicho que en 2021, al término de este primer año de gestión, se iban a incrementar en 250,000 los barriles cada año para luego llegar a la meta. Esto pareciera ser más complejo de lo que suena. Y no solo complejo, sino caro, costoso. Usted ha dicho ya, se requiere inversión. ¿Estamos lejos de ese objetivo? Sí, claro, yo creo que es un poco más complejo que el Tren Playero y consecuentemente los resultados pueden ir por ahí respecto al 1,000,000 de barriles. Existen discusiones entre los técnicos relacionadas a las condiciones geológicas para la producción petrolera en esos volúmenes, porque el primer elemento que debe considerarse es lo geológico. Si ¿existe o no existe el petróleo suficiente en el subsuelo para extraerlo? Lo uno. Lo otro, si las condiciones de los yacimientos, las características del petróleo permitirían una extracción, un incremento de lo que se llama el factor de recobro, es decir, el porcentaje que se puede extraer de ese petróleo que está en el subsuelo. La mayoría de técnicos coinciden que no es factible eso, que no es posible y que consecuentemente lo del 1,000,000 de barriles es una quimera. Pero vamos, si esa es una ilusión de algunos y pueden vivir con ella, está bien.
lo fundamental para mí es que las políticas públicas relacionadas con el manejo de los hidrocarburos tienen que enmarcarse en conceptos mucho más amplios, mucho más precisos, como por ejemplo lo que significa el petróleo para la generación de energía en el país, y que posiblemente veamos luego lo que está sucediendo en el mundo. El petróleo es estratégico, es fundamental para el país porque significa la fuente principal de energía. La energía que consume el país, más del 80%, proviene de los hidrocarburos. Entonces, la trascendencia que tiene el petróleo para la economía nacional estriba en eso, no en los dólares más o dólares menos que puedan ir a la caja fiscal, porque la economía del país no es única y exclusivamente la caja fiscal. Esa es una de las partes de la economía del país, importante sí, pero no definitivamente la fundamental. Entonces, cuando nosotros comencemos a ver el petróleo bajo esa óptica como fuente de energía, lo primero que tenemos que comenzar a pensar es cuál es el horizonte que tiene el país respecto de su fuente de energía. Nosotros pretendemos consumirnos de esa fuente en 5 años, en 6 años, pues vamos, dupliquemos la producción. Pero si nosotros queremos tener un horizonte de unos 10 años, por lo menos unos 15 años, que dure esa fuente de energía, pues entonces vamos con cautela en cuanto a las tasas de producción, porque a mayor tasa de producción, menor duración de las reservas. Y lo otro a la inversa, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el tema tiene que comenzar por ahí. Sí, hay que asumir lo que son recursos no renovables y por ende recursos finitos. Se acaban en algún momento. Y hay otra realidad que usted ha planteado ya en 2 ocasiones, ¿no? Se requiere inversión y el Estado ecuatoriano no tiene plata, y hay que decirlo así, con todas sus letras. Por eso, cada vez se escucha con más fuerza aquello de que dentro de este proyecto de atracción de inversiones que se ha presentado en la Asamblea Nacional, también se apunta a la delegación privada de la explotación petrolera. Y ese es un tema que genera un fuerte debate y le consulto a usted como especialista en esta área. ¿Cómo debería trazarse, cómo deberían estructurarse estos contratos para que la renta siga siendo significativa para el país, para que pueda haber algo de justicia entre quien se encarga de la operación y quien recibe la renta de petróleo? ¿Por dónde se podría caminar en el caso de que se apunte, como en efecto ocurre, a constituir alianzas públicos-privadas en la producción petrolera, doctor? Sí, yo digo que el asunto debería comenzar por decidir si estamos o no en un Estado de Derecho, y dentro de ello, entonces, convencernos de que existe una normativa constitucional, una normativa legal que hay que respetarla, que hay que cumplirla a rajatabla. Y esa normativa establece que los ingresos petroleros que en promedio en el último quinquenio superaron los 10,000 millones de dólares al año en exportaciones y en ventas internas, sobre los 10,000 millones, posiblemente este año esté previsto unos 13,000 millones de dólares. Entonces, digo que la Constitución ordena que los ingresos petroleros sirven para que la empresa pública continúe produciendo, es decir, continúe abasteciendo de esta fuente de energía para el país, y solo los excedentes vayan al presupuesto del Estado, solo los excedentes. Lo que le sobre, entre comillas, a la compañía petrolera, que tiene como misión fundamental producir petróleo y abastecer de derivados del país. Entonces, una vez que se hubiera satisfecho eso, lo que sobre, el excedente que se denomina constitucionalmente, vaya al presupuesto del Estado. Pero aquí estamos actuando al revés y lo venimos haciendo desde el año 2009, al año siguiente de vigencia de la Constitución, y seguimos considerando el petróleo como la fuente principal para el tratamiento de los temas fiscales. Entonces, yo creo que si Petroecuador actuaría como una verdadera empresa y que la Constitución le da autonomía, que la Ley Orgánica de Empresas Públicas le dan herramientas, si actuase como verdadera empresa, haría lo que cualquier empresa privada lo hace. Las empresas privadas, cuando tienen que invertir, y no solo en petróleo, acuden al sector financiero, ofrecen las garantías correspondientes y el tema fluye. ¿Por qué Petroecuador no puede hacer eso? Lo que sucede es que hace años se utilizó a Petroecuador como pantalla para financiamiento fiscal,
para el presupuesto del Estado, lo cual era incorrecto, obviamente. Entonces aquí el asunto es que sí hay, pero obviamente que sí se requiere inversión privada, que asuman riesgo, pero inversión de riesgo, no una inversión, entre comillas, que vaya a asumir negocios en marcha, como son los negocios que este rato tiene en la operación de campos petroleros Petroecuador. Pero yo digo, por supuesto, inversión privada, por supuesto, pero que vaya una inversión de riesgo a descubrir nuevas reservas, claro que sí. Y proyectos, por ejemplo, como este de la refinería de Esmeraldas, que está pendiente ya un año, que se ha paralizado el trámite para contratar la instalación de un tren de alta conversión, de tal manera que mejoremos la producción, aumentemos y mejoremos la producción de los derivados en el país y con eso evitemos salida de divisas. Claro que se requiere inversión privada, pero en esos términos, respetando la Constitución y la ley. A las 7 de la mañana, 16 minutos en Ecuador continental, dialogando con el experto petrolero, doctor Calero. A ver, pero acá un colega suyo, experto petrolero, el ingeniero Ítalo Cedeño, actual gerente general de Petroecuador, nos dijo que hay una reserva de 45.000 barriles de petróleo en tierra y se han explotado, de los cuales 6.500 millones de barriles. O sea, todavía hay más o menos, ahí como 38.000 millones de barriles debajo del piso. Usted sabe perfectamente bien que esto está extinguiéndose ya la demanda del petróleo, ya los vehículos y tantas cosas se están produciendo fuera de petróleo. Acá en Ecuador, usted lo acaba de decir y todos lo decimos, todavía dependemos de los ingresos petroleros. En ese orden, doctor Calero, mi compañera va a tocar el tema de los precios en el mercado internacional. Yo sí quisiera que usted concretamente nos diga, ¿es factible o no que el gobierno ecuatoriano logre por lo menos incrementar en 40.000 barriles de petróleo este primer semestre, dado que el año pasado el ministro de Energía, el actual, Juan Carlos Bermeo, dijo que iba a aumentar los 40.000 barriles el año pasado, 2021. No se dio porque se rompió el SOTE, etcétera, etcétera. Ahora le pregunto a usted, le consulto, doctor Calero, yo sé que usted no es el que decide, pero usted tiene información al respecto. ¿Será una realidad un aumento por lo menos de 40.000 barriles este primer semestre? A ver, mire, mi estimado amigo, el tema de las reservas petroleras, una cosa es el petróleo in situ, que se denomina petróleo in situ, es la cantidad de petróleo que existe en los yacimientos y que efectivamente puede estar en el orden de los 40.000 y quizás más miles de millones de barriles. Pero las reservas son la cantidad de petróleo que puede extraerse de ese petróleo que está in situ, que está en los yacimientos, la cantidad que puede extraerse. Y para eso se aplican los factores de recobro, y los factores de recobro no son sino los porcentajes que la técnica, las condiciones del yacimiento, las condiciones del petróleo, las condiciones económicas, las condiciones ambientales, socioambientales permiten, porque si tengo 10.000 millones de barriles de reserva en una zona intangible, en una zona que no puedo explotar porque la Constitución me permite, tengo el petróleo en el sitio, pero no, esas reservas no son explotables, entonces no puedo considerar eso. Y parte de las falencias de ese famoso plan del 1.000.000 de barriles consiste en eso, que utiliza o pretende la explotación en zonas que están vedadas. Entonces eso no es correcto. Lo correcto es ir a la factibilidad económica, la factibilidad geológica o técnica, la factibilidad legal, social, ambiental. Todo eso configura el esquema para la explotación del petróleo y para el aprovechamiento de las reservas. Un 20%, un 30% excesivamente en algunos casos de recuperación del petróleo in situ es lo que en el mundo existe. Pero bien, vamos, entonces, yo estoy de acuerdo con el gobierno con su plan cuatrianual. En su proyección cuatrianual va a unos 530, 540.000 barriles al término del periodo. Eso es correcto. Y para eso se requieren inversiones. Como le decía,
para uno es reponer lo que la declinación natural está mermando de la producción, y la otra para incrementar, para producir, que se produzca ese incremento. Es decir, que a la postre, en números redondos, con declinación más el incremento, si quiero ir a 540,000, debo producir unos 70,000 barriles adicionales, ¿sí? Entonces yo le veo por ese lado lógico, pero que en este semestre tengamos un incremento de 40,000 barriles, y yo le veo bastante difícil. Ojo, y cuidado, que por cumplir esas metas, esas varas altas, entre comillas, vayamos a forzar la producción en los yacimientos, a poner bombas de mayor potencia que las requeridas, es decir, en el corto plazo y máximo en el mediano plazo, a dañar los yacimientos. Cuidado. Y en ese cuidado también se está cuidando la inversión, doctor Calero. Están llegando inversionistas, está haciendo el gobierno creando atractivos para que esos inversionistas que sean nuevos vengan a invertir, pregunto. Mire, yo creo que las condiciones del país, las condiciones geológicas, las condiciones de la industria no son como para que vengan grandes inversionistas, las grandes empresas. Eso no es cierto, porque no tenemos en perspectiva grandes campos petroleros, grandes descubrimientos. Vendrán empresas del medio para abajo, y ojalá vendrían, porque no importa que sean pequeñas empresas, que sean medianas empresas, pero que sean serias. No que sean empresas fantasmas que están sujetas exclusivamente a tráfico de influencias, ¿sí? Que sean empresas serias que traigan inversión, pero por supuesto que sí, que si se da la ronda intracampos, que se dé, perfecto. Que no, sí hay que... ¿por qué no pensar en las grandes corporaciones chinas? No, mire que CNPC está aquí, tienen campos petroleros, ellos están aquí. Sí, o sea, y si usted quiere, mire, las más grandes empresas del mundo en servicios petroleros que están a cargo de una parte de la operación de Petroecuador están aquí, Schlumberger, Halliburton, Baker que quiere entrar, hay una empresa nacional, Certecped, que tiene negocios internacionales, están las más grandes empresas del mundo en servicios petroleros. Pero pretender que vengan las más grandes empresas del mundo, aquellas que buscan producciones inmediatas de cientos de miles de barriles, no creo que sea sensato pensar que van a venir para un proyecto de intracampos donde usted está poniendo en juego 5,000, 10,000 barriles diarios. No creo que las grandes empresas estén para ello. Para eso existe una escala, ¿no es cierto?, empresarial, donde hay empresas medianas y pequeñas que pueden manejar ese tipo de negocios. 7 de la mañana, 23 minutos ya. Mi compañera, la licenciada Joana Ramos, también se incorpora a este diálogo. Doctor Calero, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Caché Noticias y Opinión. Nos queda claro entonces que el país no tiene la infraestructura necesaria para aprovechar todo el petróleo que tenemos bajo tierra, ni tampoco tenemos esa iniciativa para traer toda la inversión que se necesita. Pasando al tema del precio internacional del petróleo, tras la guerra con Ucrania, tras la invasión rusa a Ucrania, el precio se disparó. El WTI hoy amaneció con $110 por barril. Algunos expertos a los que he consultado anteriormente señalaban que, bueno, esto no se esperaba. Sin embargo, esto sigue subiendo. ¿Hay algún pronóstico? ¿Seguirá subiendo? ¿Alcanzará los $140 que llegó en 2008 si la situación sigue así? A ver, hay dos elementos que confluyen para el incremento, o en su caso, el decremento de los precios del petróleo. El uno son los elementos estructurales, que es la relación oferta-demanda física de petróleo. Vamos, que por ser un commodity también es la oferta y demanda de contratos de petróleo. Es decir, quienes entran a especular en la comercialización de estos instrumentos. Y la otra son los elementos coyunturales, como son, por ejemplo, los elementos geopolíticos. Y en algunos casos son los fenómenos naturales, grandes tormentas, temperaturas inesperadas a la baja, etcétera, etcétera. Es decir, esos son elementos coyunturales. Entonces, aquí están confluyendo los dos elementos. La relación oferta-demanda física no ha sido lo suficientemente equilibrada porque existe menos oferta de petróleo. Y existe menos oferta de petróleo porque, en primer lugar,
los países que no son de la OPEP no están produciendo lo suficiente. Los propios Estados Unidos han bajado su producción. Existen otros países que de igual manera no han incrementado conforme se esperaba. Y los países de la OPEP más sus aliados, entre ellos fundamentalmente Rusia, que han tomado decisiones de ir con incrementos paulatinos de la producción. Pero adicionalmente, algunos de sus miembros como Irán, como Venezuela, y vamos que otros por ahí, tienen problemas para la producción de petróleo. Irán lo tiene por el bloqueo, por las sanciones económicas, Venezuela de igual manera, pero a Venezuela sí le levanten este rato las sanciones económicas, las condiciones del país no están para que pueda recuperar la producción en el mediano plazo siquiera. Entonces, todos estos elementos concluyen a que la relación oferta-demanda esté desequilibrada por un lado y por otro lado, la posibilidad de los efectos negativos de la invasión rusa tenga también sus consecuencias. Mire usted que sin embargo de que han sido claro Estados Unidos y la Unión Europea no toparon en sus sanciones, no restringieron las exportaciones de petróleo rusas o las importaciones desde el lado de ellos. Lo que sucede es que de manera lógica y sensata los comercializadores se abstuvieron de movilizar los cargamentos de petróleo ruso, pero las sanciones económicas no incluyeron un bloqueo a la comercialización de petróleo ruso. Pues entonces, bajo esos antecedentes resulta bastante difícil tratar de predecir hasta cuánto llegará y hasta cuándo estaremos en ese escenario. Doctor, y bajo este escenario entonces, y trayéndolo ya para el caso de Ecuador, la gasolina súper a partir del próximo 12 de marzo, ¿a cuánto podría llegar el galón? Recordemos que esta gasolina, su valor fue liberado y está acorde a los precios del mercado internacional. ¿A cuánto podría el ecuatoriano comprar un galón de gasolina súper a partir del próximo sábado? Para mí resulta arbitrario el tema de la fijación de los precios, porque ni siquiera fue la liberación, porque vamos, que para la liberación, entiendo lo que se liberó fue el margen, la utilidad que deben recibir los distribuidores, los comercializadores, porque el precio en terminal, a nivel de terminal, continúa fijándose políticamente, es decir, desde el punto de vista, desde el lado gubernamental. Entonces comienza a utilizarse la gasolina súper como el elemento que absorba lo que fue suspendido, los incrementos que fueron suspendidos de la gasolina extra, de la Ecopaís, del diésel, que por decisión política obviamente se suspendió. El incremento que debía tener cada vez que se produjeran estas variaciones en el precio del petróleo. Yo no sé políticamente cómo vaya a continuar manejándose, porque obviamente este encarecimiento de la gasolina súper está generando una rápida disminución, una permanente disminución de su demanda. Y entonces los volúmenes que se manejan no son significativos. Pero yo creo, Joana, que el tema de igual manera tiene que ser tratado con otra óptica. Yo creo que ya debemos sincerar el tema de los subsidios y decir que desde el punto de vista fiscal ya no existen subsidios, desde el punto de vista fiscal. Es decir, lo que el Estado ecuatoriano gasta en producir los derivados que se ofertan en el país, que consumimos en el país, están siendo recuperados con la venta de esos derivados. Más sí se produce unos subsidios cruzados entre unos derivados y los otros derivados, porque es evidente, por ejemplo, que el gas licuado de petróleo le cuesta al país tanto lo que se importa como lo poco que se produce. 300 millones de dólares en 2021 le costaron al país en el tema de subsidios solamente el GLP. Doctor, brevemente entonces... Pero ese es unos 5 o 6 veces de lo que recupera, ¿no es cierto?, por venta interna. Ese es un caso de un subsidio, pero que está siendo subvencionado por otros derivados. Perdón la interrupción. Y justamente, doctor, entonces, brevemente, ¿este incremento en el precio internacional del barril de crudo beneficia o no a Ecuador? Beneficia a Ecuador más o menos en un neto entre 60 y 65 millones por cada dólar que se incremente el precio de exportación. ¿Por qué? Porque hay que considerar que exportamos crudo y exportamos derivados, por un lado,
crudo y derivados. Y entonces ahí estaríamos por cada dólar. Hay unos ingresos de unos 130 y pico de millones de dólares. Pero como importamos derivados del petróleo y los derivados del petróleo cuestan un 30% más que el precio de venta del petróleo, entonces, por ejemplo, por decirle, a nosotros el año pasado nosotros vendimos un promedio de $60 el barril, pero nos costó importar cada barril de derivados $80. Entonces, esa diferencia que es aproximadamente un 30%, esta también tiene que ser considerada. Entonces, nos quedaría a nosotros un neto aproximado de unos 60 a 65 millones por cada dólar que se incremente el precio internacional del petróleo. Pero eso no, esa es una visión de igual manera reducida, porque los efectos, los impactos del precio del petróleo no están solo para la caja fiscal. Por ejemplo, la urea va a subir. Son cientos de miles de derivados del petróleo y todo eso va a subir. Los precios de la energía van a subir en el mundo y consecuentemente habrá procesos de encarecimiento que luego son trasladados a nosotros. Es decir, la economía mundial va a soportar algunos incrementos, algunos impactos que obviamente nosotros por estar insertados en el mundo tendremos también que soportar. Es justamente una economía en cadena que está muy ligada al petróleo. Luis Calero, experto petrolero aquí en Caché Noticias y Opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto como siempre, a las órdenes. 7 de la mañana con 31 minutos.